Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro seminario más de temas selectos de odontología, estomatología y patología oral. En esta ocasión tendremos el tema interacciones cruciales, explorando los vínculos entre alimentación, microbios y genética para controlar la enfermedad periodontal. Este seminario lo expondrá el MBZ Adrián Muñoz Bucio, el cual es candidato a doctor en Ciencias de la Salud y Producción Animal y realiza sus estudios en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la FMBZ, bajo la línea de investigación Interacción patógeno-hospedero-ambiente, enfocado a los patógenos intracelulares facultativos. También es fundador y director de Med Animal Pro, un proyecto de salud y bienestar animal familiar, principalmente enfocado en prevenir la progresión de la enfermedad periodontal de los perros y gatos. Sean ustedes bienvenidos y disfruten el seminario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Es un placer tenerlos aquí. Y pues bueno, vamos a iniciar con la plática del día de hoy acerca de cómo la alimentación, la genética y los microorganismos determinan la severidad de la enfermedad periodontal. Y bueno, también al final hablaremos un poco de cómo conociendo todo esto nos ayuda al control de esta enfermedad. Entonces, bueno, como para introducir la enfermedad periodontal, es importante hablar que es una enfermedad que afecta a diferentes especies animales, entre ellas humanos, perros, gatos, caballos, entre otros. Y pues bueno, aquí los patógenos que afectan son llamados periodontopatógenos. Entonces, bueno, la enfermedad periodontal afecta al sistema periodontal, el cual se basa en el diente, en las encías, en el hueso alveolar y en los ligamentos que sostienen al diente con el hueso. Entonces, bueno, principalmente aquí como podemos observar, los periodontopatógenos están presentes junto con algunos otros organismos comensales y bueno, gracias a la presencia de estos patógenos, el sistema de defensa empieza a responder ante ellos y bueno, producen una inflamación exacerbada produciendo citocinas y estas citocinas generan daño en el tejido. Además, los osteoclastos, este tipo de células, empiezan a degradar el hueso por la acción de estos patógenos y bueno, empieza a haber al inicio cálculo dentobacteriano, gingivitis, mal aliento llamada halitosis, retracción gingival por el daño del tejido, edentulismo, que es la pérdida dentaria, y pues bueno, si prosigue y no se trata, produce fístulas, abscesos y las bacterias viajan por medio de la sangre y generan problemas sistémicos. Es la enfermedad más común en perros y gatos de la ciudad. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un perrito, que aquí lo que podemos observar es la inflamación de la encía, la gingivitis, el cálculo dentobacteriano, también conocido como sarro. En un caso un poco más avanzado, por ejemplo, en este Pomerania, vemos aquí inclusive suciedad, hebras, por ejemplo, de alguna prenda o tejido. Aquí ya podemos observar la parte de la retracción gingival. La encía debería cubrir toda esta parte, pero bueno, por la acción de las bacterias y el sistema de defensa empieza a haber daño tisular, daño en el tejido, entonces empieza a retraer la encía. Y bueno, también en el caso de los gatos, aquí tenemos un caso principalmente donde se observa gingivitis, esta inflamación, se ve la encía de color roja, y el cálculo dentobacteriano no es muy evidente, pero bueno, también aquí está. El cálculo dentobacteriano empieza a invadir por debajo de la encía, por eso es que en esta parte donde se lleva a cabo la inflamación exacerbada. Y en este otro gato, por ejemplo, tenemos un caso más severo. Debajo de este coágulo de sangre ya tenemos una retracción gingival importante. Algunas otras especies animales que se ven afectadas por la enfermedad periodontal son los caballos, en los cuales, por ejemplo, que también aquí observamos retracción de la encía, aquí arriba y en esta parte de abajo. También en los primates, por ejemplo, aquí también observamos el cálculo dentobacteriano, junto con una pérdida de la encía, una retracción gingival.
algunos animales pocos convencionales, como por ejemplo en los reptiles, que también observamos aquí cálculo dentobacteriano, y bueno, también muy importante en los humanos, donde observamos el cálculo dentobacteriano y retracción gingival en esta parte. Veamos cómo aquí la encía debería de cubrir toda esta parte, y bueno, por el daño de las células de defensa y las bacterias, ya no tenemos tejido en esa parte. Ahí para los de posgrado de odontología me preguntaban acerca de la enfermedad periodontal en los cerdos, y pues bueno, aquí encontré algunas fotografías. En el caso de los cerdos, ellos se apoyan mucho en esta especie doméstica para aprender más y llevar a cabo todas sus pruebas de tratamientos. Entonces, por ejemplo, aquí observamos un cerdo de 3 años de edad, donde observamos cálculo dentobacteriano y pérdida de la encía, retracción gingival. Entonces, bueno, la plática de hoy, lo importante es hablar sobre todos los factores que están involucrados en la enfermedad periodontal, los cuales es mucho, se considera una enfermedad multifactorial. Y pues bueno, tenemos igual, como en una tríada epidemiológica, tenemos el factor hospedero, es decir, a los animales, el factor de los patógenos y el factor ambiente. Entonces, la suma de estos factores nos va a determinar qué tan severa o qué tan ligera es la manifestación clínica. Entonces, por ejemplo, puntos importantes para hablar sobre el hospedero, pues es hablar acerca de su genética, ya sea sobre la anatomía, por ejemplo, de la raza. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un labrador, donde estos no producen enfermedad periodontal muy avanzada, inclusive no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tenemos un tratamiento de ortodoncia en este labrador, tiene sus brackets, ellos no sufren mucho de enfermedad periodontal, a diferencia de, por ejemplo, los Yorkie y las razas pequeñas. Vamos a ver más detalles acerca de esto, pero bueno, en ellos sí la enfermedad periodontal normalmente se ve muy, muy severa, ¿vale? También, bueno, la edad es muy importante. Por eso es que, bueno, toda la suma de los factores es importante tomar en cuenta el tiempo, todo el tiempo que ha pasado sin tratamiento, sin prevención, va progresando esta enfermedad, ¿vale? Y otra parte de la genética muy importante es acerca de la respuesta inmune, la parte de la inmunogenética. Vamos a ir desglosando todo esto más adelante. En el caso de los patógenos, bueno, tenemos que también tener claro que, bueno, hay bacterias dentro de la cavidad oral de los humanos y de los animales domésticos. Sin embargo, pues cuando empieza a haber un sobrecrecimiento de los patógenos, la carga microbiana empieza a aumentar, se le conoce como disbiosis. Es aquí cuando entonces se pierde el equilibrio de los microorganismos y empiezan a generar problemas. Y un factor muy, muy importante, el cual no habíamos tocado el tema en las conferencias anteriores, es acerca del ambiente. El ambiente principalmente enfocada a lo que el humano le provee a los animales domésticos, y en este caso, bueno, muy, muy importante el área de la alimentación, pero también vamos a tocar temas de hábitos e higiene. Entonces, si empiezan a crecer mucho los patógenos, si es en animales susceptibles y la alimentación no es adecuada, entonces vamos a ver que en el tiempo la manifestación clínica va a ser muy, muy severa, ¿vale? Bueno, entonces, como les comentaba, la enfermedad periodontal es una enfermedad progresiva. El tiempo va agravando el problema si es que no se trata. Entonces, se le conocen 4 principales fases. La primera fase es la fase de la gingivitis, donde solamente tenemos inflamación de la encía. Aquí de este lado izquierdo podemos observar lo de fotografías de perros y del lado derecho de gatos, ¿vale? Entonces, aquí solamente tenemos inflamación en las encías, como podemos ver. Como podemos ver aquí, las encías se ponen rojizas, se empiezan a edematizar, ¿vale? Y principalmente en esta parte cercana al cálculo dentobacteriano, en la parte subgingival. Posteriormente comienza la periodontitis temprana, en la cual el cálculo dentobacteriano empieza a descender por debajo de la encía, empieza a haber ya un poco de daño tisular en la encía, en los ligamentos y en el hueso que lo sostiene. El hueso es el hueso alveolar. Y si no se trata, entonces comienza ya la periodontitis moderada. Vean cómo el cálculo dentobacteriano va colonizando cada vez más, tanto supragingival como subgingival. Empieza a haber cada vez más daño óseo. Por eso las piezas dentarias en este momento empiezan a tener un poco más de movilidad, ¿vale? Empieza a haber también ya retracción gingival por el daño tisular. Y si no se trata, bueno, esto va a progresar hasta la fase 4, a la periodontitis avanzada, donde ya tenemos, bueno, a partir de la fase 3 y fase 4 comenzamos a tener lesiones irreversibles, es decir, va a ser muy, muy complicado, por ejemplo, toda la encía que ya se retrajo, regresarla a su forma original. Entonces se comienza a hablar aquí de los daños irreversibles, también sobre los ligamentos.
sobre el hueso, entonces aquí las piezas dentarias empiezan a tener alta movilidad y lo ideal es extraerlas o inclusive los pacientes llegan a la consulta pues de que ya empiezan a tener pérdida de dientes. Y bueno, todo esto fue porque el tiempo agravó todas las lesiones causadas por las bacterias y por el sistema de defensa. Entonces, bueno, hablando rapidísimo acerca de la patogénesis de la enfermedad periodontal enfocada a la periodontitis, vemos que si llevamos a cabo una alimentación inadecuada más falta de higiene dental, es decir, que no se lleva a cabo el cepillado dental en los perros y gatos, vamos a ver que los microorganismos van a empezar a sobrecrecer y los patógenos van a empezar a colonizar sobre la microbiota normal. Entonces, bueno, esto vemos que se le conoce como disbiosis y esta disbiosis va a generar una inflamación crónica por el sistema de defensa que se está tratando de defender o está respondiendo en contra de estos patógenos, pero como es crónico, entonces el daño tisular pues se comienza a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mostramos una imagen del sarro o del cálculo dentobacteriano subgingival y vemos aquí la encía y cómo todas las células de defensa están llegando aquí, se están reclutando en esta zona y pues se lleva a cabo una guerra que pues no tiene fin, ¿no? Porque pues no hay nada que pueda eliminar el sarro más que con tratamientos médicos, que ya hablaremos más adelante. Entonces, bueno, es una inflamación crónica y también los osteoclastos empiezan a degradar el hueso, se empiezan a perder los ligamentos, entonces las piezas dentarias se empiezan a perder. Y bueno, en el peor de los casos, y esto no se trata, todas estas bacterias, aquí tenemos irrigación, las bacterias empiezan a viajar por los vasos sanguíneos y afectando principalmente a los riñones, al corazón, al hígado, y se han dado también, o se conoce acerca de que las bacterias pueden llegar al cerebro y generar también problemas neurológicos. Entonces, bueno, hablando primero sobre el factor alimentación, entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos gráficas, una enfocada a perros y otra a gatos, donde hicieron pruebas de diferentes tipos de dietas, el cual, por ejemplo, aquí dry son las dietas secas, es decir, solamente las croquetas, las wet son las dietas que tienen que están remojadas, por ejemplo, los sobres o las latas, o en el caso de las croquetas cuando son remojadas por agua, y por último, las dietas que son preparadas en casa. Entonces, tanto en perros como en gatos, aquí podemos observar en este eje de las X, es la cantidad de enfermedad periodontal. Entonces, observamos como, por ejemplo, en las dietas secas, observamos menor grado de enfermedad periodontal, tanto en perros como en gatos. Si empezamos a combinar las croquetas con alimentos húmedos, entonces empieza a aumentar. Y, por ejemplo, aquí cuando solamente se aplica dieta húmeda, también aumenta. Y en el peor de los casos, cuando se da dieta preparada en casa, es donde observamos mayores grados de enfermedad periodontal. Entonces, bueno, aquí es muy importante remarcar que entonces la cantidad de agua disponible en el alimento, el AW, es uno de los factores más importantes en la alimentación que puede promover el crecimiento bacteriano. Entonces conocemos en microbiología que a mayor AW, a mayor agua disponible, vamos a tener mayor crecimiento bacteriano. Entonces, si les damos puras croquetas a nuestros pacientes, vamos a promover menos el crecimiento de bacterias, por lo tanto va a haber menos cálculo dentobacteriano y menos inflamación crónica. Por eso lo ideal es desde pequeños enseñarlos a alimentarse solamente de dietas secas, o en el peor de los casos, si damos dietas blandas o dietas húmedas, pues entonces promover mucho más el cepillado dental para que no queden restos de alimentos. Entonces, bueno, todo como dijimos, el alimento húmedo empieza a hacer que las bacterias crezcan más y más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una microscopía electrónica donde se ve la placa dental. Esta con el tiempo se empieza a solidificar, se empieza a calcificar para generar cálculo dentobacteriano. Y observamos, por ejemplo, aquí filamentos de corinebacterias muy largas, y alrededor de estos filamentos empiezan a crecer diferentes tipos de bacterias, tanto bacterias que son parte de la microbiota normal, como algunos patógenos cuando empezamos a tener disbiosis. Entonces, bueno, una fotografía muy bonita, por ejemplo, aquí se ven estos filamentos de corinebacterias y alrededor de ellas una gran cantidad y una diversidad enorme de diferentes bacterias, tanto de la microbiota como de algunos patógenos.
Por ejemplo, aquí tenemos una histopatología donde observamos del lado izquierdo el cálculo supragingival, es decir, solamente está por encima de la encía. Como pueden ver, aquí no está generando mucho daño tisular, a diferencia de cuando tenemos cálculo dentobacteriano subgingival, se empieza a romper el tejido, la encía se empieza a separar del diente, y pues bueno, vemos cómo empieza a colonizar cada vez más y más abajo. Y bueno, vamos a tener por aquí infiltrado de las células de defensa. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo es que se forma el cálculo dentobacteriano. La placa bacteriana empieza a crecer en forma de biofilm o de biopelícula. Entonces esto empieza a generar formación de amonia, disminuye el dióxido de carbono, por lo tanto empieza a aumentar el pH de la saliva, se vuelve más alcalina. Esto genera que se precipite el sales de calcio, de fosfato de calcio, que es el principal componente de los cálculos dentobacterianos. Entonces, por ejemplo, aquí observamos el fosfato de calcio, se ve como en su forma de cristal, y por ejemplo aquí vemos el cálculo dentobacteriano extraído, y pues bueno, alrededor de esto, pues estaba alrededor de un diente, y pues bueno, este diente, como podemos observar aquí, toda la raíz ya estaba invadida por el cálculo dentobacteriano subgingival, y entonces perdió su sostén, y por eso fue que se requirió la extracción dental. Ya estaba muy flojo esta pieza dental. Y bueno, acerca de los patógenos, por ejemplo, en este estudio hicieron toma de muestra de perros y de gatos. Entonces observaron principalmente la presencia de Agrigabacterium, de porfiromonas, diferentes especies de porfiromonas, Prevotella. Y aquí lo interesante, bueno, aquí yo los estoy subrayando, las que están en rojo son patógenos también encontrados en humanos. Entonces, bueno, a pesar de que no se ha determinado muy bien la vía zoonótica, por lo menos lo que se conoce es que compartimos a los patógenos entre los humanos, los perros y los gatos. Entonces, bueno, entre ellos los tres más importantes aquí tenemos a porfiromonas, Agregatibacter y Prevotella. Vamos a detallar un poquito más de ellos. En este caso, Agregatibacter, Actinomyces ticomans. Aquí lo vemos en su forma de colonia. Y en este caso aquí tenemos una imagen de Porphyromonas gingivalis, y lo que observamos, ¿no? La presencia de genera una inflamación crónica muy exacerbada, producción de citocinas y daño tisular. Por ejemplo, desde este lado izquierdo tenemos la inmunopatología de Agregatibacter. Entonces, bueno, la presencia de esta bacteria en el cálculo supragingival va a generar que todas las células de defensa, una gran cantidad de células de defensa, principalmente neutrófilos, macrófagos y diferentes otro tipo de células de defensa y osteoclastos van a estar presentes en esta área y van a estar produciendo sustancias que van a estar generando daño tisular. Entonces, bueno, la bacteria promueve la inflamación crónica, y por sí mismas las bacterias generan citotoxicidad, entonces también empiezan a generar daño. Linfocitos son los que encontramos también aquí, diferentes tipos de linfocitos. En el caso de la inmunopatogénesis de Porphyromonas gingivalis, bueno, igual empieza a disminuir, empieza más bien a descender en el sarro subgingival, y empieza a invadir, y esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir dentro de las células de defensa, células que normalmente degradarían bacterias. Bueno, esta porfiromonas puede sobrevivir dentro de los macrófagos, ¿no? Entonces también su presencia genera inflamación severa y daño tisular. Entonces, bueno, lo que estábamos platicando acerca de la respuesta inmune, el daño generado por la respuesta inmune se lleva a cabo por una sobreactivación de esta, por la presencia de las bacterias de manera crónica, generando daño tisular. Entonces, de las células más importantes en la inmunopatogénesis, pues son los neutrófilos, macrófagos, las células que producen citocinas, y los osteoclastos empiezan a aumentar por el aumento de los patógenos, y entonces, bueno, se lleva a cabo una guerra crónica que no tiene fin hasta que se le llega a dar tratamiento. Y bueno, entonces lo que platicábamos, empieza a haber inflamación, daño tisular en la encía, y además daño en el tejido óseo, por lo que los dientes empiezan a caer poco a poco. Unos datos interesantes acerca de, por ejemplo, Agregatibacter, es que además de, pues bueno, sobrevivir ahí a las células del sistema de defensa, inclusive puede utilizar, se conoce este caso, publicado ahora en el 2021, acerca de que la bacteria Agregatibacter puede inducir la producción de epinefrina de los neutrófilos, y la epinefrina le ayuda a esta bacteria a aumentar su crecimiento. Entonces,
está utilizando al sistema de defensa para promover su crecimiento. Y lo que les comentaba en el caso de Porphyromonas gingivalis, que tienen la capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos y pues también las está utilizando como nicho de replicación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una inmunofluorescencia. Todo este es el macrófago, lo que se ve de color rojo. Aquí está el núcleo del macrófago y todos estos círculos verdes son las Porphyromonas gingivalis que están creciendo dentro de este macrófago. Entonces, normalmente estos macrófagos eliminan bacterias, las fagocitan, las degradan y en este caso, Porphyromonas tiene capacidad de sobrevivir dentro de ellas. Y no solo de sobrevivir, sino también de replicarse. Bueno, ahora hablando acerca de la inmunogenética, es decir, la cuestión de cómo el genoma puede determinar la respuesta inmune en el hospedero. Entonces, se han hecho estudios y se han encontrado algunos genes que, bueno, ya están identificados que le dan susceptibilidad genética a los hospederos para presentar gingivitis y periodontitis. Entonces, por ejemplo, ahí se ve afectado un gen acerca de la deficiencia de la adhesión leucocitaria. Esto ocurre cuando, por ejemplo, hay una infección en el cuerpo, las células de defensa viajan por sangre y llevan a cabo lo que se llama diapedesis para poder atravesar los vasos sanguíneos y llegar al tejido infectado. Sin embargo, algunos hospederos, algunos pacientes, no tienen muy bien esta parte regulada genéticamente, entonces es una especie de inmunodeficiencia. Las células de defensa no pueden llegar adecuadamente al sitio de infección, por lo tanto no pueden controlar la infección. Entonces, bueno, esta parte es una muy importante. Algo que es importante también decir es que, bueno, esto se conoce en humanos. En animales domésticos hace falta más estudios, más involucrarse también, encontrar este tipo de susceptibilidades genéticas. Sin embargo, bueno, estos genes están presentes en los animales domésticos, por eso es que, bueno, posiblemente pueda estar ocurriendo lo mismo. Sin embargo, bueno, valdría la pena también estudiarlo experimentalmente o haciendo análisis exactos, ¿vale? Sin embargo, bueno, en humanos se conoce esto. También, por ejemplo, se conoce el polimorfismo genético en el gen de la interleucina 1, una citosina proinflamatoria, en el cual algunos hospederos presentan 4 veces más expresión de esta interleucina, por lo tanto se lleva a cabo una inmunoexacerbación, una respuesta inmune exacerbada, hiperreactiva a los patógenos. Se está produciendo más citosina de inflamación, por lo que va a promover más daño debido a la respuesta inmune, daño al tejido. También en la ciclooxigenasa, también se han conocido que hay polimorfismos genéticos y pues también hay mayor expresión de esta enzima y por lo tanto ahí está una respuesta inmune más exacerbada. También polimorfismos fenotípicos en macrófagos, donde se han encontrado en los hospederos susceptibles que sus macrófagos producen igual más interleucina 1 y más factor de necrosis tumoral, también una citosina proinflamatoria y bueno, generando lo mismo que en las anteriores, una respuesta inmune exacerbada. Y también polimorfismo genético de TNF-alfa, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, en todo el genoma pues se encuentran estos genes y bueno, gracias a estudios genéticos en humanos se ha encontrado que pues hay cambios, hay polimorfismos genéticos en estos genes en los pacientes susceptibles. En el caso del factor de necrosis tumoral, ya está bien también muy determinado, como mutaciones en el nucleótido 308 y 863, que en vez de una guanina hay una adenina, y en vez de una citosina hay una adenina, esto genera este polimorfismo, el cual se ha encontrado en los pacientes que tienen mayor susceptibilidad a la periodontitis. Entonces, este factor de necrosis tumoral lo producen principalmente los macrófagos y los linfocitos Th17, en el caso de la periodontitis, enfocadamente. Y pues bueno, esta citosina lo que va a generar, va a activar a los osteoclastos, que son los que degradan el hueso, van a producir osteólisis. Va a haber, aparte de esto, esta citosina promueve a las otras células de defensa que produzcan más citocinas proinflamatorias. Y finalmente también esta va a promover que los macrófagos los va a activar, entonces hay una especie de loop, una especie de ciclo en el cual los macrófagos están produciendo más TNF-alfa, más factor de necrosis tumoral, y esa misma citosina los está activando. Entonces, por eso es que en el caso de la periodontitis se ve la respuesta inmune exacerbada por este tipo de loops.
Muy bien, ahora hablando acerca de la genética, de los factores que se han llegado a encontrar, por ejemplo, aquí hicieron estudios de la probabilidad de desarrollar periodontitis y se dieron cuenta que las razas de perros que son extra pequeñas, pequeñas y medianas pequeñas, tienen mayor probabilidad de generar la periodontitis. A diferencia de los perros de raza mediana, grandes y gigantes, donde vemos una menor probabilidad. Entonces, bueno, esto comienza a poner preguntas de cómo es que esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, al final haremos un pequeño análisis de cómo es que posiblemente esto se esté llevando a cabo, pero bueno, es un hecho estadístico que las razas de pequeñas a pequeñas medianas tienen mayor probabilidad de desarrollar la periodontitis y más severa. Entonces, por ejemplo, aquí es muy similar, nada más que aquí ponen una gran cantidad de razas. Este estudio lo hicieron en Canadá. Igual aquí, entre más arriba esté el puntito, quiere decir que es mayor probabilidad de producir periodontitis y hasta abajo las que tienen menos probabilidad. Entonces, igual aquí observamos razas como el poodle, como el chihuahueño, como el cocker, como el pomeranian, los cuales tienen una mayor probabilidad. Y bueno, vamos avanzando aquí a la derecha y tenemos, por ejemplo, a los San Bernardos, al Gran Danés, que son razas gigantes, los cuales tienen menor probabilidad. Sin embargo, dentro de las razas grandes, el San Bernardo es el que tiene mayor probabilidad. Y aquí ocurre algo muy interesante con el Greyhound, este perro que se utiliza para carreras, el cual es una raza grande, aquí la catalogan como grande. La regresión lineal dice que aquí debería estar el Greyhound. Sin embargo, esta raza de perros sí genera o tiene una gran probabilidad de producir o desarrollar periodontitis, entonces se sale de la regresión lineal y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces todavía no se ha identificado exactamente cuál es el factor de por qué los Greyhound presentan una altísima probabilidad de desarrollar periodontitis, inclusive más alta que los de las razas pequeñas, pero bueno, se empieza a poner en hipótesis de que su saliva tiene una menor actividad antimicrobiana y también tiene una mayor reactividad inmunológica crónica, es decir, su sistema de defensa reacciona de manera más exacerbada en comparación de las razas de su misma talla. Entonces, por ejemplo, aquí igual hicieron un gráfico donde separan a las razas por su tamaño y entre más color rojo son las razas que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad periodontal. Entonces, bueno, es muy, muy similar a la gráfica anterior, donde observamos aquí las razas más pequeñas son las que tienen más probabilidad. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay otras razas medianas pequeñas que también tienen una gran probabilidad de generar periodontitis, a diferencia de las razas grandes y gigantes que tienen menor probabilidad. Pero, por ejemplo, aquí está el Greyhound, ¿no? Lo que les comentaba hace ratito, aunque sea una raza grande, es grande, está generando o tiene una gran probabilidad de producir enfermedad periodontal. Entonces, bueno, pues viendo todos estos datos estadísticos que no nos están diciendo el por qué está ocurriendo esto, pero bueno, ¿qué análisis podemos hacer sobre los factores de riesgo que son más evidentes sin tomar en cuenta los factores inmunogenéticos que no son tan evidentes? Aquí lo que tenemos por evidencia es que, por ejemplo, los animales de compañía normalmente tienden a ser razas más pequeñas, los que están dentro de las casas, y además, al estar dentro de casa y ser más pequeñas, tienen una mayor probabilidad de que sus propietarios o sus tutores les den alimento casero combinado. Entonces ya vimos que la alimentación, los alimentos húmedos aumentan el crecimiento bacteriano. Entonces, por eso es que puede ser un factor muy importante. Los animales que son para fin zootécnico de compañía dentro de la casa, pues tienden a comer más alimento casero combinado, ¿va? Por eso es que puede ser un factor muy importante. Uno también súper importante es que aquellos que no se les cepilla los dientes, el cual es la gran mayoría, ni se les lleva a cabo tratamientos para extraer el cálculo dentobacteriano llamado odontoxesis, pues bueno, también es un factor muy importante del riesgo de presentar periodontitis severo. Otro de los factores es el pelo largo. Por ejemplo, las razas de pelo largo acumulan más bacterias dentro de su boca y puede crecer más bacterias y generar periodontitis, pero bueno, no es
no es un factor totalmente determinante porque hay razas gigantes que tienen el pelo largo y no tienen el riesgo. Entonces, bueno, aquí realmente es una suma de todos los factores los que va a determinar la severidad de la periodontitis. Y bueno, la raza también, ¿no? Pero bueno, todo esto está muy vinculado a las razas que son totalmente de compañía, que tienden a alimentarse más de comida humana o de sobres. Entonces, bueno, ya que conocemos todos los factores que pueden propiciar la enfermedad periodontal a que sea más severa, pues bueno, hablamos ya acerca de la terapéutica, perdón, y la profiláctica conforme a esto. Entonces, la idea de esto es solucionar, obtener soluciones para el control, y en esto es muy importante hablar acerca de la prevención, el tratamiento, medidas y hábitos que debemos llevar a cabo. Entonces, bueno, este caso me gusta mucho presentarlo porque son de los pocos en los cuales después de la odontoxesis, después de eliminar todo el calco dentobacteriano, llevaron a cabo cepillados dentales. Entonces, bueno, es algo no muy común, por eso me gusta presentarlo. Y bueno, aquí lo que observamos, por ejemplo, el antes, ¿no? Vemos gingivitis, vemos la inflamación en la encía, vemos el cálculo dentobacteriano e inclusive en esta parte vemos ya un poco de retracción gingival, ¿vale? Lo que hicimos con la odontoxesis fue eliminar todo el cálculo dentobacteriano, tanto supragingival como subgingival, y vean, esta es una fotografía al instante, minutos después de haber retirado el cálculo dentobacteriano, y observamos cómo la mucosa ya empieza a tornarse más del color normal, el cual debe ser más rosado. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya mucosas rosas y sin sarro. Entonces, ¿qué estamos haciendo al eliminar esto? Pues eliminando el factor principal, el cual es el de los patógenos. Estamos eliminando las bacterias, que son las que están generando que la respuesta inmune sea exacerbada. Entonces, ya eliminamos el principal factor y la disminución de la inflamación comienza de manera instantánea. ¿Vale? De todas formas, después de la eliminación del cálculo dentobacteriano, se tiene que llevar a cabo un pulido para alisar la superficie y que el biofilm de las bacterias y el cálculo dentobacteriano se adhiera con mayor lentitud, ¿vale? Y bueno, posteriormente debemos aplicar antibioterapia, solamente después de haber extraído todo el cálculo dentobacteriano. Y bueno, el uso de los antiinflamatorios es a criterio y pues va a ser principalmente utilizado en aquellos pacientes a los cuales se les realizaron exodoncias, es decir, se les retiraron piezas dentales. Entonces, bueno, aquí lo que observamos, después de un año de cepillado dental, posterior a la odontoxesis, vemos cómo todas las mucosas siguen de color rosa. Aquí observamos la misma retracción gingival, por eso es que ya son lesiones irreversibles, es decir, aunque se esté cepillando, no va a haber, no va a crecer otra vez la encía. Entonces, bueno, por eso debemos prevenir la enfermedad periodontal a que llegue a estos grados, a este grado, para que, bueno, tengamos que resolver solamente problemas reversibles, ¿va? Pero bueno, vemos el color de las mucosas y el cálculo dentobacteriano no está presente. Vemos un poco en esta parte de biofilm, pero bueno, todavía no hay formación de cálculo dentobacteriano y esto fue por la remoción mecánica de las bacterias. Principalmente, bueno, se recomienda que sea diario o cada tercer día. Entonces, bueno, uno de los puntos importantes es hablar acerca de la antibioterapia. Debe ser solamente después de haber retirado todo el cálculo dentobacteriano. Esto debido a que el cálculo dentobacteriano o el biofilm en general, en este caso que está mineralizado, es resistente a los antibióticos. Los antibióticos no logran penetrar el cálculo dentobacteriano, por lo cual no nos va a ayudar a removerlo, ¿vale? Entonces, por eso primero se remueve todo el cálculo dentobacteriano y se lleva a cabo posteriormente la antibioterapia. Y lo que les comentaba acerca de los antiinflamatorios, después de la odontoxesis, también le decía que es a criterio. Se puede utilizar, por ejemplo, ácido tolfenámico, el cual, bueno, ya en pequeñas especies ya nos lo descontinuaron. La verdad es que era muy, muy bueno, porque, bueno, ahora tenemos que utilizar otras alternativas como el meloxicam o la dexametasona, los cuales, bueno, pues por ejemplo, el meloxicam debemos tener cuidado en pacientes con problemas renales y como las bacterias de los dientes llegan a dañar el riñón, por eso es que, bueno, pues debemos tener mucho cuidado con el uso de meloxicam y pues bueno, otra alternativa es el uso de dexametasona. Sin embargo, bueno, también tenemos que tener cuidado, principalmente con la cantidad de días que se envía este antiinflamatorio. Por eso, bueno, le pedimos a la industria farmacéutica que nos regrese este antiinflamatorio, el cual en el caso de los pacientes con problemas renales se puede eliminar de manera hepática. Entonces, bueno, aquí solicitamos que lo regresen para poderlo utilizar.
Y bueno, lo anterior son los métodos de control clásicos más importantes. Sin embargo, bueno, en el área de investigación se han llevado a cabo estudios de cómo poder utilizar sustancias que inhiban citocinas proinflamatorias. Entonces, por ejemplo, ya se lleva a cabo, ya está en transición y ya hay productos comerciales de sustancias que nos ayudan a inhibir la IFN-alfa. Y esta que es proinflamatoria, al inhibirla, pues disminuimos la inflamación. Entonces, aquí muy importante recordar que no se debe utilizar sola, sino después de la odontoxesis y con el uso de la antibioterapia posterior. Entonces, por ejemplo, aquí lo que observamos en el uso de clindamicina, de este antibiótico, más este inhibidor de esta citocina, vemos una disminución significativa de este tipo de este periodontopatógeno, el cual es el que genera más virulencia. Entonces, bueno, en eso nos puede ayudar. Sin embargo, bueno, lo más importante es llevar a cabo la odontoxesis. Me voy a regresar, nada más para retomarlo. La odontoxesis, que es este procedimiento, el retirar el cálculo dentobacteriano, el uso de antibiótico posterior, y solamente si es necesario utilizar antiinflamatorios. Con eso vamos a poder solucionar el problema, siempre y cuando no hayan lesiones irreversibles. Pero bueno, si los hay, de todas formas se tienen que llevar a cabo estos procedimientos. Bueno, esto sería todo y bueno, les agradezco su atención y aquí les presento una histología del aparato periodontal.